Hay algo extraño en nuestra época, algo que se respira en la calle, en Instagram, en el trabajo, en las conversaciones más simples y hasta en las más íntimas. Es esta urgencia casi desesperada que tienen ciertas personas por mostrarle al mundo lo increíble que son, como si toda su identidad dependiera de una vitrina. Ya no les basta con ser, ahora necesitan demostrar que son inteligentes, que saben, que leen, que estudiaron, que tienen títulos, que viven en tal barrio, que trabajan en tal empresa, que viajaron a tal país. Es como si cada uno de ellos cargara un pequeño departamento de marketing personal en la cabeza. Y peor aún, funcionando todo el día. Y lo curioso es que esta obsesión no aparece porque alguien se los exija. En una conversación normal, nadie les pide contar dónde viven, cuánto ganan o qué estudiaron. Pero aún así lo hacen. Y lo hacen inmediatamente después de conocer a alguien. Es casi automático. Tú dices hola y ellos responden: hola, me llamo tanto, soy tal cosa, estudié en tal lugar, como si se vieran obligados a justificar su existencia desde el primer minuto. Y lo más llamativo es esto: no solo se definen por lo que son capaces de demostrar, sino que también evalúan a los demás con esa misma lógica. Son personas que apenas conocen a alguien y lo primero que preguntan es: ¿qué estudiaste? ¿Dónde estudiaste? Porque solo entonces sienten que la opinión del otro es válida. Solo cuando escuchan un nombre de universidad importante, un posgrado, un título, un cargo, permiten que el argumento tenga sentido. Y es todavía más absurdo cuando se les iluminan los ojos con los famosos cartones. Basta ver un par de diplomas colgados en la pared para que de un momento a otro lo que el otro dice se convierta en absoluta verdad. No analizan la idea, no miran el razonamiento, no escuchan el argumento, solo miran el título. Y si el título existe, entonces lo dicho vale, si no, se descarta. Pero hay algo más profundo todavía. Como sociedad también perpetuamos esa lógica. Se le otorga más valor a quien se muestra, a quien habla de sí mismo, a quien exhibe logros, diplomas, viajes, coche, ropa, marca, y al mismo tiempo, sin darnos cuenta, se resta importancia a quienes no necesitan exhibirse, a los que no cuentan nada, a los que no presumen, a los que simplemente viven. Personas que, irónicamente, muchas veces son las más valiosas, las más consistentes, las más profundas, pero que pasan desapercibidas porque no están compitiendo por atención. Es como si se confundiera el ruido con la calidad, como si se creyera que quien más habla, más sabe, o que quien más muestra, más tiene, o que quien más se vende, más vale. Y así se construye una sociedad donde lo exhibido importa más que lo vivido, donde la apariencia pesa más que el carácter, donde la validación externa se vuelve un requisito para existir. Pero hay una pregunta incómoda que tarde o temprano todos tendremos que enfrentar. ¿Cuántas personas verdaderamente valiosas han sido ignoradas simplemente porque no tenían ganas de demostrar nada? Y quizás lo más importante, ¿por qué algunas personas sienten que tienen que demostrar tanto? Tal vez porque crecieron en entornos donde solo eran valoradas cuando lograban algo, donde ser no bastaba, y así aprendieron que si no exhiben su valor, simplemente nadie lo verá. Dentro de este fenómeno de demostrar, hay un grupo que me parece muy curioso: los que leen, pero no para crecer, leen para contarlo. Cada libro es un trofeo, cada autor un guiño de estatus. No buscan ideas que los transformen, buscan frases que los hagan sonar interesantes. La lectura para ellos no es un diálogo con el mundo, es un espejo, un mírame, soy culto. Pero leer no te hace sabio. Leer bien, es decir, con pausa, con digestión, con preguntas reales, es lo que forma criterio. Repetir a Nietzsche no te hace profundo. Comprenderlo, confrontarlo, aplicarlo, eso sí. Pero para eso se necesita algo que no todos quieren: humildad para no saber. Y en un mundo donde todos quieren parecer expertos, muy pocos se atreven a ser aprendices. Y quizás no es por soberbia, quizás es porque admitir que no se sabe da miedo, porque crecer duele, porque leer de verdad implica confrontarse. Y muchos prefieren sonar interesantes que ser verdaderamente transformados. .
Existen personas que acumulan estudios como quien colecciona estampillas, no porque amen estudiar, sino por lo que el título representa: validación, un diploma, un máster, una sigla extra en la firma, yo hice un máster en. Personas que no estudian para resolver problemas, estudian para sostener una identidad. Y claro, los títulos pueden abrir puertas, pero no siempre abren la mente, porque en muchos casos lo que hay detrás de tanta certificación es una incapacidad brutal de pensar por cuenta propia. Pero esto también tiene sentido si lo pensamos así. En muchos entornos nos enseñaron que sin estudios no somos nada, que el respeto se gana con papeles, no con coherencia. Y esa lógica queda grabada en el cuerpo. Por eso, muchos se esconden detrás de los diplomas como si fueran escudos, porque tienen miedo de no ser escuchados si no los muestran primero. El conocimiento real no funciona así, no depende del papel, depende del criterio. Y criterio es justo lo que menos ejercitan. Muchos de ellos no piensan por sí mismos, repiten lo que su profesor dijo, lo que escucharon en un seminario, lo que leyeron en un resumen. Y cuando les preguntas por qué creen lo que creen, responden con una seguridad que no se sostiene. Porque mi profesor dijo que era así, como si eso fuera suficiente, como si el razonamiento propio fuera opcional. Son personas incapaces de salirse de ese pequeño status quo mental que cargan. No cuestionan, no adaptan, no observan la realidad. Actúan como si la teoría fuera superior al mundo real. Y aquí aparece una verdad incómoda. Hay personas que no estudiaron más allá del colegio y tienen un criterio muchísimo más coherente, sensato y razonable que otros llenos de títulos. Y sí, es cierto, hay áreas donde los estudios formales son necesarios, como la medicina o el derecho, por ejemplo. Nadie va a dejar de reconocer eso, pero yo no hablo de esas áreas, hablo de las áreas donde el criterio vale más que el título, donde el pensamiento propio pesa más que el currículum, donde la inteligencia real no se demuestra con papel, sino con sentido común. Y en ese terreno hay gente sin estudios universitarios que supera por mucho a quienes se esconden detrás de esos diplomas. Luego están los otros, los que construyen su identidad a través de lo que compran. Personas que creen que la marca que llevan puesta habla más de ellas que cualquier rasgo de su carácter. Van por la vida coleccionando ropa cara, zapatillas que pocos pueden conseguir, accesorios que cuestan lo mismo que un sueldo entero y coches que brillan más que su personalidad. Incluso se meten en casas enormes, no porque las necesiten, sino porque encajan mejor con la imagen que intentan proyectar. No buscan estilo, buscan aprobación. No buscan sentirse bien, buscan verse bien. Y cada cosa que adquieren, cada objeto que muestran, cada compra que hacen, está orientada a un solo objetivo: ser percibidos como alguien importante. Y puede parecer frívolo, pero muchas veces lo hacen sin darse cuenta. Confunden tener con ser. Y eso es entendible si desde chicos se les enseñó que el valor está en lo visible, que si no destacas, desapareces. En vez de construir carácter, construyen fachada. En vez de trabajar en quiénes son, trabajan en cómo se ven. Pero ningún objeto llena lo que uno no ha construido adentro. Ninguna marca resuelve una inseguridad. Ningún lujo reemplaza la falta de identidad. Porque cuando una persona necesita tantas cosas para sostener quién es, significa que sin ellas no queda casi nada. Hay personas que se presentan con su profesión como si fuera un escudo. Ni siquiera dicen su nombre primero, dicen la etiqueta que creen que les dará valor. Soy abogado, soy ingeniero, soy empresario, soy emprendedor. Y lo hacen en automático, como si esa palabra fuera la barrera que impide que alguien descubra la inseguridad que llevan dentro. Te hablan del sector donde crecieron, del barrio donde viven ahora, del auto que manejan, de la empresa que montaron, del cargo que tienen. Todo eso antes de contarte quiénes son realmente, porque para ellos contar su vida es enumerar credenciales. Y esto, de nuevo, tiene sentido. A veces la profesión es lo único que los hace sentir valiosos, lo único que los hace sentir alguien, porque no se han dado el permiso de construirse desde otro lugar. La profesión se convierte en su identidad completa. No es algo que hacen, es algo que los sostiene. Y si se la sacaran por un día, si dejaran de decirlo,
Si dejaran de usarla como carta de presentación, se quedarían con esa sensación incómoda de no tener nada más que mostrar, porque en el fondo han construido un yo que depende totalmente de un cargo, de un rol, de un título. Sin eso, no saben qué queda. Y ese es el problema, cuando una profesión es lo único que sostiene a una persona. Esa persona ya no existe, solo existe su etiqueta. Hay personas que no escuchan argumentos, escuchan currículums, y en el momento en que oyen el pensamiento de alguien, empiezan con el interrogatorio. ¿Dónde estudiaste? ¿En qué universidad? ¿Con quién hiciste el máster? Y lo preguntan no por curiosidad, sino para saber cuánto respeto corresponde otorgar, como si la calidad de una idea dependiera de la universidad donde se aprendió, como si la inteligencia pudiera medirse por el logo que aparece en el diploma. Desde mi punto de vista, la persona inteligente simplemente lo es. No necesita de títulos para hacerlo, pero este tipo de personas validan los argumentos solo si escuchan el nombre de una universidad importante. Si escuchan "no estudié", descartan. Es inmediato, automático, casi instintivo. Juzgan la forma, no el fondo, la etiqueta, no el contenido. Y quizás esto ocurre porque crecieron en un mundo donde la jerarquía académica era la única brújula, donde solo se podía confiar en lo que venía de arriba, donde la idea de pensar por cuenta propia ni siquiera era una opción enseñada. Y por culpa de esta lógica, lo auténtico queda sepultado por lo visible. Las ideas profundas quedan escondidas detrás del brillo superficial. El criterio real se pierde porque nadie lo busca. Nadie escucha a quien no puede exhibir un papel. Y lo más increíble es que esta lógica aparece incluso en los espacios donde uno creería que mandan las ideas, no los títulos. Por ejemplo, en el video en el que hablé sobre la música y cómo nos define como sociedad, muchos de los comentarios críticos no respondían al argumento, no cuestionaban el análisis sociológico o psicológico que expuse. Lo que comentaban era: pero tú no estudiaste música, pero no eres músico. Como si para reflexionar sobre el impacto cultural de la música hiciera falta ser músico de conservatorio, como si no se pudiera analizar un fenómeno sin ser parte de él técnicamente, como si un título fuera el único permiso válido para pensar. Y ese tipo de personas, las que no escuchan la idea sino la credencial, son exactamente a quienes va dirigido este video, porque viven atrapados en una mentalidad donde solo habla quien tiene un diploma colgado en la pared y no entiende que pensar no requiere permiso, solo requiere criterio. Pero existe otro grupo de personas completamente distintas, personas que no necesitan mostrar nada, porque su vida ya es contundente, personas que no presumen, no explican, no justifican, hacen, trabajan, viven, crean y dejan que sus actos hablen por ellos. Y porque no hablan tanto, parecen misteriosos. Un misterio que se sostiene en dos cosas muy simples. Primero, no cuentan casi nada, no necesitan narrarse, no necesitan impresionarte, solo viven su vida. Y dos, hacen cosas que llaman la atención sin intentarlo. Y eso, irónicamente, atrae más que cualquier monólogo, como el tipo que ves yendo al gimnasio todos los días, a la misma hora, y no dice nada, y te preguntas, ¿en qué trabajará? Ese tipo de personas provoca preguntas, interés. Su aura no nace de lo que dice, sino de lo que hace. Al final, la diferencia entre un grupo y otro es gigante. Unos necesitan mostrar para sentirse algo, otros simplemente son. Unos temen pasar desapercibidos, otros no temen nada porque saben quiénes son. Y esa es la paradoja más hermosa. En una sociedad donde todos hablan, el silencio verdadero se vuelve magnético. Con el tiempo, todo lo que intentas mostrar se desvanece. Los objetos pierden brillo, los títulos se empolvan, las palabras se olvidan. Lo único que queda es tu esencia, tu forma de vivir, la coherencia entre lo que dices y lo que haces. Porque las personas realmente interesantes no necesitan demostrar que lo son. La vida que llevan ya lo demuestra. Y eso, aunque a muchos les duela, no se puede comprar, ni estudiar ni presumir. Solo se puede ser. Y si alguna parte de este video te hizo ruido, si te sentiste aludido o aludida, no es un juicio, es una invitación, porque detrás de cada fachada hay una historia. Y solo cuando empezamos a entendernos, empezamos a cambiarnos. Espero que este video te haya gustado y si te movió algo por dentro, aunque sea una pregunta incómoda, entonces valió la pena.
Y como siempre, te invito a estar atento al próximo contenido. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!